Te doy la bienvenida a la Lección Divina en la memoria de Santa Isabel de Hungría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén, y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos, les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. Se presentó al primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado, puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado, por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después le dijo a los presentes: quítenle a éste la moneda y dénsela al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos trae la parábola de los talentos, en la que Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. Toda persona tiene alguna cualidad, recibe algún don o sabe alguna cosa que puede enseñar a los otros. Nadie es solo alumno, nadie es solo profesor. Aprendemos unos de otros. La llave para entender la historia de esta parábola. Para introducir la parábola, Lucas dice lo que sigue. Mientras la gente escuchaba estas cosas, añadió una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y creían que el reino de Dios aparecería de un momento a otro. Esta información inicial, Lucas desata 3 motivaciones que llevan a Jesús a contar la parábola. Primero, la acogida que hay que dar a los excluidos, pues diciendo, mientras la gente escuchaba estas cosas, se refiere al episodio de Zaqueo, el excluido que fue acogido por Jesús. Segundo, la proximidad de la pasión, de la muerte y de la resurrección, pues decía que Jesús estaba cerca de Jerusalén, donde iba a morir en breve. Y tercero, la llegada inminente del reino de Dios, pues las personas que acompañaban a Jesús pensaban que el reino de Dios llegaría de un momento a otro. El inicio de la parábola.
Dijo pues, un hombre noble marchó a un país lejano para recibir la investidura real y regresar. Llamó a 10 siervos suyos y les dio 10 monedas y les dijo: negocien hasta que vuelva. Pero sus ciudadanos le odiaban y enviaron detrás de él una embajada que dijera: no queremos que este sea nuestro rey. Algunos estudiosos piensan que en esta parábola Jesús se refiere a Herodes, quien 70 años antes había ido a Roma con el fin de recibir el título y el poder de rey de Palestina. A la gente no le gustaba Herodes y no quería que fuera rey, pues la experiencia que habían tenido con él como comandante para reprimir las rebeliones en la Galilea contra Roma fue una experiencia trágica y dolorosa. Por esto decían: no queremos que éste reine sobre nosotros. A este mismo Herodes se aplicaría la frase final de la parábola: y a esos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. De hecho, Herodes mató a mucha gente. El rendimiento de cuentas de los primeros empleados que recibieron 100 monedas de plata. La historia nos dice que Herodes recibió el título de rey y volvió a Palestina para asumir el poder. En la parábola, el rey llama a los empleados, a los que había dado 100 monedas de plata, para saber cuánto habían ganado. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda ha producido 10 monedas. Le respondió: eres un buen administrador. Ya que has sido fiel en lo poco, toma el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo: tu moneda, Señor, ha producido otras 5. Y le dijo a éste: pongo a tu mando 5 ciudades. Según la historia, tanto Herodes Magno como su hijo Herodes Antipas, ambos sabían tratar con el dinero y promover a las personas que los ayudaban. En la parábola, el rey da 10 ciudades al empleado que multiplicó por 10 las 100 monedas que había recibido, y 5 ciudades al empleado que multiplicó por 5. El tercer empleado llegó y dijo: Señor, aquí está tu moneda que he tenido guardada en un pañuelo, pues tenía miedo de ti, ya sé que eres un hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que cosechas lo que no sembraste. En esta frase aflora una idea equivocada de Dios que es criticada por Jesús. El empleado ve a Dios como un dueño severo. Ante un Dios así, el ser humano siente miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley. Piensa que al actuar así no será castigado por la severidad del legislador. En realidad, una persona así no cree en Dios, sino cree solamente en sí misma, en su propia observancia de la ley. Ella se cierra en sí misma, se aleja de Dios y no consigue ocuparse y preocuparse de los otros. Se vuelve incapaz de crecer como persona libre. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata la comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. El rey responde: por tu propia boca te condeno, siervo malo. Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. Pues entonces, ¿por qué no colocaste mi dinero en el banco? Y así al volver yo lo habría cobrado con los intereses. El empleado no fue coherente con la imagen que tenía de Dios. Si imaginaba a un Dios tan severo, hubiera tenido que colocar por lo menos el dinero en el banco. Así que es condenado no por Dios, sino por la idea errada que tenía de Dios y que le vuelve temeroso e inmaduro. Una de las cosas que más influye en la vida de la gente es la idea que nos hacemos de Dios. Entre los judíos de la línea de los fariseos, algunos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba de acuerdo con el mérito conquistado por las observancias. Esto producía miedo e impedía a las personas el poder crecer. Sobre todo impedía que las personas pudiesen abrir un espacio dentro de sí para acoger la nueva experiencia de Dios que Jesús comunicaba. Ahora la conclusión para todos. Y le dijo a los presentes: quítenle la moneda y dénsela al que tiene 10. Y le dijeron: Señor, ya tiene 10 monedas. Les digo que a todo el que tiene se le dará,
pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. El Señor manda quitarle las 100 monedas y darles a aquel que ya tenía 1000, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. En esta frase final está la clave que aclara la parábola. En el simbolismo de la parábola, las monedas de plata del rey son los bienes del reino de Dios. Esto es, todo aquello que hace crecer a las personas y revela la presencia de Dios. Amor, servicio, compartir. Aquel que se cierra en sí mismo, con miedo a perder lo poco que tiene, éste va a perder lo poco que ya tiene. La persona, pues, que no piensa en sí, sino que se entrega a los otros, ésta va a crecer y a recibir a su vez de forma inesperada todo lo que entregó y mucho más, 100 veces más con persecuciones. Pierde la vida quien quiere salvarla, gana su vida quien tiene el valor de perderla. El tercer empleado tiene miedo y no hace nada. No quiere perder nada y por esto no gana nada. Pierde hasta lo poco que tiene. El reino es riesgo. Aquel que no quiere correr riesgos, pierde el reino. Al final, Lucas concluye el asunto con esta información. Y dicho esto, marchaba por delante, subiendo a Jerusalén. Esta información final evoca la triple llave dada al comienzo: acogida a los excluidos, proximidad de la pasión, muerte y resurrección de Jesús en Jerusalén, y la idea de la llegada inminente del reino. A los que pensaban que el reino de Dios estaba por llegar, la parábola manda mudar la mirada. El reino de Dios llega, sí, pero a través de la muerte y la resurrección de Jesús que acontece en breve en Jerusalén. Y el motivo de la muerte fue su acogida, la acogida que Jesús daba a los excluidos como Zaqueo y a tantos otros. Molestaba a los grandes y ellos lo eliminaron, condenándolo a muerte y a una muerte de cruz. Ahora reflexionemos. En nuestra comunidad, ¿tratamos de conocer y valorar los dones de cada persona? A veces los dones de unos generan envidia y competitividad en otros. ¿Cómo reaccionamos? ¿Nuestra comunidad es un espacio donde las personas pueden explayar sus dones? Oremos. Alabad a Dios en su santuario, alabadlo en su poderoso firmamento, alabadlo por sus grandes hazañas, alabadlo por su inmensa grandeza. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día.